Advertencia, en los próximos 11 segundos te vas a indignar mucho. Hoy vamos a hablar de una escuela de feminismo y brujería. ¿Nada? Ok. Hoy vamos a hablar de una escuela de feminismo y brujería para nenas de 5 años. El final de este video es... Bueno, ya sabes que si te digo el final de este video es bueno es porque es bueno. Así que es bueno, quédate hasta el final. La pandemia nos quitó muchas cosas importantes para todos. Y otras no tanto, como por ejemplo la Escuela de Feminismo y Brujería, que su última edición fue en febrero de 2020. Lamentablemente fue su última edición presencial, porque siguen online. La Escuela de Feminismo y Brujería, o Femibrujas, o de Brujería Feminista, no sé, tiene como 400 nombres de verdad, fue parte de un campamento feminista organizado por LATFEM, la red de periodistas feministas latinoamericana. Y también estuvo involucrada la Prince Claus Foundation, que estoy casi seguro que no tienen ni idea dónde se metieron. Pero la van a tener porque este video tiene subtítulos en inglés. Y además les escribí por Instagram y Facebook y les mando un mail. Pregunta 1. ¿Qué es la Escuela de Brujas Feministas? Citando a una de sus creadoras en una nota que dio a el periódico más grande de la Argentina, el diario Clarín, sí, uno pensaría que esta clase de cosas se dan en secreto, pero no, esto se dio público, y no solamente se dio público, sino que en la nota hasta festejaron que tengamos una escuela para nenas de 5 años de feminismo. ¡Yay! Como te decía, citando la nota del diario Clarín... Fogones, bandas, brujas y twerk. Sí, twerk. El taller de cómo convertirme en bruja feminista es una de las propuestas incluidas en la jornada del camping feminista. Esta iniciativa de las escuelas de brujas feministas es la alianza entre el mundo de las brujas, los amuletos, los hechizos y el tarot. Sí, tarot. Y esa era una foto real del campamento feminista y de la escuela de brujería y feminismo. Porque como están tan acostumbradas a nunca ser cuestionadas en absolutamente nada, tienen un Instagram público. Bueno, por lo menos lo tienen por ahora. Me pregunto cuánto demorarán en tirar todas las redes abajo. La adulta que ves ahí se llama Lu Martínez y forma parte de la organización LATFEM, quienes organizaron todo. Y si por un segundo crees que esto de enseñemos de tarot y brujería y talismanes a los niños es algo medio a modo de juego, estás muy equivocado. Lu Martínez se dedica profesionalmente al tarot, las predicciones y los rituales. Yo ya me cansé de decir una y otra vez que cuando hay eclipse no hagan rituales. Cada uno con sus cosas, pero después no me vengan a llorar a mí. Si querés tener un encuentro más personal con Lu Martínez, por 2.200 pesos la hora, ella te va a tirar las cartas. Porque se dedica a eso. Continuemos con la nota de Clarín. Una propuesta creativa y artística que tiene como objetivo aprovechar la revalorización de la imagen de la bruja en la actualidad. Sí, ya sé. ¿Qué carajo tienen que ver las brujas y el feminismo? Bueno. Pregunta 2. ¿Qué carajo tienen que ver las brujas y el feminismo? Fácil, las brujas tienen dos cosas. Una, hoy son muy populares, tienen muy buena prensa. Y la segunda, son mujeres. Pero esa no es la única razón. Recordá que estamos tratando con gente que piensa que esto atrapa un sueño o que el aire acondicionado es machista. No sé por allí, pero por esta zona estamos congeladas de frío. Esto también se llama micromachismo. Por lo tanto, la respuesta a la pregunta ¿qué carajo tienen que ver las brujas y el feminismo? Es bastante más compleja. Resulta que en el universo feminista, o femiverso, existe un libro muy popular llamado Caliban y la bruja, mujeres, cuerpo y acumulación originaria, de la activista feminista italiana Silvia Federici. En ese momento la duda inundó a Tipito enojado y lo obligó a mirar el guión. Había dicho el nombre bien, lo había pronunciado mal. Lo dijo bien. En su libro, Silvia intenta explicar la relación entre el feminismo, la industrialización, el Estado, el neoliberalismo, la globalización y el capitalismo. O sea, este libro debería ser un esfuerzo de 19.000 páginas, pero no llega a las 400. Para que te hagas una idea, estos son algunos de los títulos de mis capítulos preferidos. Las mujeres y la herejía. Ok. La acumulación capitalista y la acumulación de trabajo. Me huele un poco a marxismo, pero bueno. El patriarcado del salario. Me huele un poco a feminismo. La colonización, la globalización y las mujeres. Ok. Las épocas de quema de brujas y la iniciativa estatal.
En Santo Monte ya construimos 15 escuelas, 2 centros de cuidados de ancianos, pavimentamos el tan abandonado barrio Las Tranquitas y con una fuerza de 5.000 Buenos hombres de Dios, purificamos con sagrado fuego a las 15 culpables de brujería y sodomía. Ministerio de Obras Públicas y Cruzadas Templarias. Casa de brujas y sublevación de clases. Casa de brujas y la casa de mujeres y la acumulación del trabajo. Casa y pesca de brujas. Ese lo inventé yo. Y mi preferido, La casa de brujas y la racionalización capitalista de la sexualidad. un capítulo donde te intenta explicar que las brujas representaban la diversidad sexual, la fertilidad y a la vez el aborto, y que el cristianismo las persiguió y las mató para tener un tipo de sexo de sábana limpia para conformar el Estado e impulsar el capitalismo. Cualquiera que sepa historia sabe muy bien que el capitalismo tuvo 3 grandes enemigos: Stalin, Mao y Sabrina la bruja adolescente. Pero no te quedes con mi palabra. Anda a Amazon y compra el libro. Y digo comprar el libro porque si sos alguien que, es muy improbable, pero no importa, si sos alguien que cree en esto y estás viendo este video, es muy importante que siempre apoyes a quienes están de tu lado. O sea, que pongas dinero donde está tu creencia, tu ideología o lo que sea. Así, de esa manera, ella puede seguir haciendo contenido. Por ella me refiero a la autora del libro. Lo peor que podrías hacer, lo menos feminista que podrías hacer, es entrar al sitio oficial de Ni Una Menos y descargarlo en PDF. Porque eso sería poco sorora. Eso. Ah, y si te parece que me fui un poco a la mierda con toda esta explicación entre la relación del feminismo y la brujería y todo eso, te cuento que la presidenta del ADFEM es cofundadora de Ni Una Menos. Por lo tanto, básicamente sacamos el libro de su propia biblioteca. Pero, ¿de esto trataba la escuela de feminismo y brujería? Bueno, no. No le van a andar enseñando eso a nena de 5 años. Creo. Veamos el cronograma. Cronograma de actividades de la Escuela de Femibrujas. Como te conté antes, la Escuela de Femibrujas fue parte de algo mucho más grande, el Camping Feminista, organizado por LADFEM, esa red de periodistas feministas latinoamericanas. Nunca olvidaré eso. Por lo tanto, el cronograma corresponde a todo el evento del Camping Feminista. Sin embargo, las actividades serán para todos. Así que, nada, vamos a ver qué le enseñaron a nuestras niñas y niñas. Taller de cómo hackear el patriarcado, desde todos lados. Taller a cargo del equipo del ADFEM para darle herramientas a Todex para que detecten las acciones del patriarcado y puedan romper esas lógicas machistas. ¡Yay! Todo contenido muy apto para niñas de 5 años. ¡Woohoo! ESI para padres. Un taller de ESI para madres, padres, TICs. Tics, en serio. Quisieron poner tío en inclusivo y pusieron tics. TICs, Primix, Tutorex y Todex, Adultex, que tengan preguntas sobre la educación sexual. De verdad, era más fácil poner personas, pero si pones personas es una sola palabra. En cambio, si haces una enumeración quedan un montón de palabras. Y más palabras, hacer mensaje más profundo. ¿Cómo convertirme en bruja feminista? Un taller de arte interdisciplinario para chicas de 5 a 12 años. Perrea como un pibe. Clase abierta de twerking para todas las identidades. Sí, twerking. Y si estabas pensando que es algo muy sexualizado para niñas y niños de 5 años, estás equivocado. Y te voy a... Bueno, yo no te voy a explicar por qué. Te lo va a explicar la Instagramer Twerking Lesbiano. ¡Qué hijo de puta que sos, tipito! Seguramente la elegiste a propósito para hacer quedar mal el evento de feministas. Resulta que la Instagramer Twerking Lesbiano era la profesora de las clases en el evento. Bueno, yo soy Mela, soy la que va a estar dando el taller de perreo en el Camping Feminista. Soy la creadora de Twerk Lesbiano y quería contarles un poco de qué va a ir el taller. Y bueno, como funciona con todas las cosas que se vuelven masivas con el patriarcado y el sistema en que vivimos, pasa a ser una danza hipersexualizada, donde se le saca todo su valor simbólico de origen y se lo pone más en un lugar de una danza fitness o, no sé, una danza sexy para calentar al hombre heterosis. ¿Entendiste? El twerking no es una danza sexualizada. Y ella, en su Instagram oficial Twerking Lesbiano, no está sorteando un dildo. No, eso no está pasando. Y si tu reacción es ¿eso le estaban enseñando a niños y niñas de 5 años? Es correcta pero inexacta. Resulta que hice algo mal, tengo que admitirlo.
no te leí el texto completo. Perrea como un pibe. Clase abierta de twerkings para todas las identidades, excepto hombres heterosis. Es mi baile y las normas las pongo yo, porque nuestro deseo es político y queremos bailarlo. Te voy a ayudar un poco a imaginarte la escena. Tenías a esta desequilibrada con tanga bailando ahí, todas las nenitas alrededor de 5 años bailando, creyendo de que nada, es algo divertido, porque la nenita no está sexualizada, ¿entendés? Ella no está entendiendo lo que hace, por lo tanto para ella es un juego. Y un nenito que está con la madre que dice, mamá, ¿puedo ir a jugar con ellas? Y la mamá que lo mira a los ojos y le dice, no podés hasta que dejes de ser heterosexual. Autocuidado para adolescentes. Un taller donde te enseñan sobre consentimiento y a decir que no. Este taller es muy importante porque muchas mujeres estaban quedando en la absoluta ruina económica debido a su incapacidad física de decir que no a telemarketer, tarjetas de crédito, tiempo compartido, solteros ardientes en tu zona. ¡Glitter y pancartas! ¡Yay! Taller de marchas para niñas y adolescentes. Sí, un taller donde le enseñan a los niñes y adolescentes a marchar, porque de eso trata el feminismo, de ir a marchas. Haremos consignas, pancartas, remeras, canciones por la artista plástica, performer y música Fátima Pechi Caru. ¡Alice! Sí, Fati, encontré toda esta mierda para este video gracias a vos. Porque no sé si te acordabas, pero Fati fue defendida por 2 organizaciones feministas. Una, nosotras proponemos, y 2, LATFEM, de la cual ella forma parte. ¡Yeah! Acá nos dedicaremos a producir banderas, remeras y pancartas con mensajes feministas para llevar a nuestras marchas. Algunas frases para usar, por ejemplo, Ni yuta, ni tuya. Si no sos de Argentina, no sabés lo que significa yuta. Yuta significa policía. Por lo tanto, le están enseñando a niños y niñas de 5 años que no tienen que ser policías. Y por último, debates en un fogón, no simbólico, de verdad prendieron fuego, y tuvieron charlas con diferentes exponentes de los siguientes temas. ¿Desearás mi cuerpo? Un debate sobre el movimiento Cortex y la sexualidad. Astrología queer. Sí, esto es interesante de hecho. Trata sobre cómo las estrellas influyeron en tu personalidad en base a la hora de tu nacimiento. Porque las estrellas no tenían nada mejor que hacer. En cambio, la astrología queer trata sobre cómo las estrellas influyeron en tu personalidad en base a la hora de tu nacimiento. En fin, la charla está dada por Astro Mostra, autora o autor del libro Guía Astrológica para Sobrevivir en la Tierra. Es muy importante este libro porque podés venir manejando por la ruta y comerte a Saturno de frente. Y la foto es real. Justicia feminista. Una charla con la abogada de Telma Fardín. No te jodo. Y además también hay una entrevista a Telma Fardín. Y para finalizar, fútbol con las pibas. Y listo. Llegamos al final del video y para mí la mejor parte. Resulta que la actividad principal de la escuela de feminismo era hacer tu propio libro de conjuros, en los cuales vos ponías los ingredientes para tu conjuro de terminar con la violencia machista, no te jodo, un dibujo ilustrando yo qué sé, y mencionabas a algunas brujas poderosas, como que invocabas su poder. Bueno, ¿por qué no vemos esos dibujos? Porque acá es donde está lo irónico de toda esta situación. Como nadie nunca cuestiona a esta gente, ponen todo público, que a nadie le importa. Entonces, todo lo que vas a ver ahora está sacado de su Instagram público. Bueno, público al momento del video, porque no creo que esté público después. Una aclaración antes de empezar. Te recuerdo que esto era para niños y niñas de 5 a 12 años, ¿ok? Ojo prendido fuego. Es muy normal que una nenita dibuje un ojo prendido fuego, ¿no? Feminista con cuchillo. Sí, una feminista con cuchillo y la frase se va a caer. Me parece un buen momento para saludar a la Prince Cloud Foundation que estuvo metida en la organización de esto. ¡Hey! ¿Cómo están? Muchas gracias por estas cosas. Me imagino que van a estar re orgullosos, ¿no? Eva Perón. Epa, ahí dice Eva Duarte de Perón. Se ve que la nena menor de 12 años que dibujó esto es en realidad una señora de 70 reencarnada en el cuerpo de esa niña. O es víctima del adoctrinamiento de sus padres. O es víctima del adoctrinamiento de las profesoras que estaban ahí, que todas forman parte de la organización LATFEM. Pero yo no creo que LATFEM haya hecho esto, de verdad. O sea, sería algo terrible que una organización internacional, latinoamericana, seria, de periodistas feministas, se dedique al adoctrinamiento de niños a nivel político. O sea,
De verdad, esto es algo aberrante. O quizás no. Ese libro de conjuros dice Ofelia Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Esto no fue de ninguna manera un camping o escuela feminista, lo que sea. Fue un campamento de adoctrinamiento político para niñas de 5 años. Y te soy sincero, no creo que haya nada ilegal en lo que hicieron, pero qué hijas de puta que son. Es muy probable que todo lo mencionado en este video pase a estar oculto, o sea, los Instagram se pongan en privado, se bajen las páginas, oculten las fotos, que es lo que pasó la última vez. Así que, en el primer comentario, además de todos los enlaces con todas las fuentes correspondientes, hay una carpeta de Google Drive con todo, absolutamente todo ya descargado y subido y protegido para que no puedan ocultar una mierda. Y no sé si sabías, pero tengo un programa semanal que se llama Podcast Enojado y que tiene su propio canal de YouTube, se llama Podcast Enojado, donde con la compañía de Juan Pablo tratamos esta clase de temas y otros temas, pero con más humor. Link en la descripción. Un gran agradecimiento a los Patreons, porque es gracias a ustedes que yo puedo seguir haciendo esto. Enojados, coléricos, iracundos, frenéticos, berserker, rage god y cerdos capitalistas. Muchas gracias por contribuir para que todo esto sea posible. Si quieres ser Patreon, puede ser vía PayPal, Mercado Pago, transferencia directa, criptomoneda o la plataforma Patreon en patreon.com/tipitoenojado. Esto está en todos lados. Está en internet, está en las escuelas, está en los juegos, está en absolutamente todo lo que hace tu hijo. Por eso te pido especialmente que compartas sus momentos de ocio para ver si esta mierda le está llegando al cerebro o no. Y así con algo de suerte puedas evitar algo que es terrible. Que un día te levantes y te encuentres que la persona que vos tenés que amar, tenés que criar, es alguien que ya no te agrada. Te deseo a vos y a todos ellos libertad de esto. Soy un tipo enojado que está cansado que le robé el estado, que a mi libertad